Hola a todos, en esta ocasión les hablaré brevemente de la historia de la tabla periódica y les explicaré por qué la tabla tiene la forma que tiene actualmente. Para comprender mejor el desarrollo de la tabla periódica debemos entender algunos aspectos históricos en lo que son la química y la física, tales como el descubrimiento de elementos, el estudio de propiedades comunes, la clasificación de elementos, la noción de masa y número atómico y las relaciones que existen entre masa atómica y propiedades periódicas. En el siglo XIX, cuando los químicos tenían ideas muy vagas con respecto a lo que es los átomos y las moléculas, y sin saber aún de la existencia de electrones, protones y otras partículas subatómicas, ellos desarrollaron un sistema de clasificación utilizando el conocimiento de las masas atómicas. Para ellos era lógico pensar que las propiedades de los elementos estaban estrechamente relacionadas con su masa atómica. Y gracias a esto surgen los primeros intentos de sistematización, entre los cuales tenemos el de Antoine Lavoisier. En 1789, él publica una lista de 33 elementos químicos conocidos y los agrupa en gases, metales, no metales y tierras. Si bien su lista era muy práctica y funcional en su época, fue rechazada debido a que no era una lista consistente y había diferencias en las propiedades físicas como las propiedades químicas. En 1829 él publica su investigación en la cual muestra que existe una relación gradual en grupos de 3 elementos, a los cuales clasificó como triadas. Dobereiner explicaba que el peso atómico promedio de los pesos de los elementos extremos es parecido al elemento del medio, y esto se conoce como la ley de las triadas. Entonces vamos a ver brevemente un ejemplo de la triada de Dobereiner. Aquí yo tengo el cloro, bromo y yodo, y los pesos atómicos son de 35, 80 y 126. Si nosotros sumamos los pesos del cloro y el yodo, 35 y 126, y dividimos entre 2, obtendremos aproximadamente 80. En la actualidad nosotros sabemos que el bromo tiene un peso atómico de 80, lo que concuerda con el ordenamiento de triadas de Dobereiner. Tiempo después surgen las clasificaciones por periodicidad, entre las cuales tenemos la del geólogo francés de Champ-Courtois. Él publicó en 1862 una primera forma de tabla periódica que llamó hélice telúrica. Al disponer los elementos en espiral sobre un cilindro por orden creciente de peso atómico, este científico mostró que los elementos con propiedades similares parecían ocurrir a intervalos regulares, como pueden ver en la imagen que tienen aquí en pantalla. Después, en 1864, John Newlands anuncia la ley de las octavas. Él observó que cuando los elementos conocidos se ordenaban según sus masas atómicas, cada 8 elementos se mostraba una propiedad semejante. Si bien la investigación de Newlands iba encaminada por el camino correcto, en su tiempo la comunidad científica lo rechazó porque su trabajo o su ley no podía aplicarse más allá de los elementos del calcio. Es decir, esta clasificación que nos proponía era insuficiente en la época, pero eran las bases para lo que conocemos de la tabla periódica actual. Entonces aquí pueden ver, en esta imagen pueden ver lo que nos mostraba Newlands. Solamente tenemos del litio hasta el calcio. Fuera de ahí no aplicaba esta ley. Después, en 1864, Meyer buscó determinar los volúmenes atómicos de elementos. Básicamente él hizo una clasificación en base a volumen atómico y para obtener esto, él pesó cantidades en gramos numéricamente igual al entonces peso atómico de cada elemento. Por ejemplo, 1 gramo de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno, etc. Después lo que hizo fue medir el volumen que ocupaban estos pesos a la misma temperatura y presión, y al graficar los valores que obtuvo en función de los pesos atómicos, observa que hay una serie de ondas con ascenso en el peso atómico que correspondían a un incremento de las propiedades físicas. Y esta imagen que pueden ver es una parte de la investigación que hizo Meyer en su momento. Y aquí pueden observar, esta es la clasificación que proponía Meyer en base a los volúmenes atómicos de los elementos. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev propone una disposición en tablas mucho más amplia para los elementos basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades.
Este sistema de clasificación era superior al que proponía Newlands, en particular en dos aspectos. Primero, la agrupación de los elementos era más exacta de acuerdo a las propiedades, y segundo, porque hizo viable la predicción de propiedades de varios elementos que aún no se descubrían. En aquel entonces solamente había 63 elementos y él los ordenó de tal forma que los que pertenecían a una misma familia, o dicho de otra manera, los que tenían propiedades similares, iban a aparecer en una columna o línea vertical. Ahora, retomando lo que mencioné anteriormente de la predicción de propiedades, Mendeleev planteó la existencia de un elemento desconocido llamado EK-aluminio y predijo algunas de sus propiedades. Por ejemplo, la masa atómica debe ser de 68 unidades de masa atómica, el punto de fusión debe ser bajo, la densidad debe ser de 5.9 gramos por centímetro cúbico, y también proponía una fórmula para el óxido. Cuando se descubrió el galio, 4 años más tarde, él notó que las propiedades coincidían significativamente con las propiedades que él pronosticó para el EK-aluminio. Pasemos ahora a los siglos XX y XXI. Con el surgimiento de la mecánica cuántica, también hubo contribuciones a la tabla periódica. Entonces, Moseley, en 1914, la principal contribución que hizo a la ciencia fue la justificación cuantitativa del concepto de número atómico. Asimismo, propone la ley de Moseley, en donde establece una relación sistemática entre la longitud de onda de rayos X con el número atómico. Y Moseley propone el criterio de ordenamiento de los elementos químicos con base en el número atómico y enuncia la ley periódica moderna. Cuando los elementos se arreglan en orden de sus números atómicos, sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias periódicas. En 1945, Glenn Seaborg, un científico estadounidense, sugiere que los actínidos y los lantánidos estaban llenando un subnivel F en vez de una cuarta fila en el bloque D, como se pensaba hasta el momento. Entonces, él fue quien propone que se separen las dos filas que están separadas de la tabla periódica, debido a propiedades que tienen que ver con el llenado de orbitales y configuraciones electrónicas. En 1952, el científico costarricense Gil Chaverri presenta una nueva versión basada en la estructura de los elementos. Entonces, él propone la tabla periódica en base a configuraciones electrónicas y propone una secuencia lógica de acuerdo al número atómico. En el siglo XXI, pasamos al año 2010, existió una colaboración conjunta entre Rusia y Estados Unidos en Dubna, región de Moscú, Rusia, en donde afirmaron haber sintetizado 6 átomos de teneso, que es el elemento 117. El flerovio, que es el elemento 114, y el livermorio 116 fueron nombrados el 31 de mayo del 2012, y aquí en imagen pueden ver cómo está el átomo, cómo está la disposición de los electrones, y asimismo pues está el número atómico. El 30 de diciembre de 2015, la UPAC reconoce oficialmente los elementos 113, 115, 117 y 118, completando así la séptima fila de tabla periódica. El 28 de noviembre de 2016 se anuncian los nombres oficiales y los símbolos de los últimos 4 nuevos elementos aprobados hasta la fecha por la UPAC. NH, que es nionio, MC, que es moscovio, TS, que es teneso, y OG, que es oganesón, 113, 115, 117 y 118 respectivamente. Y estos nombres sustituyen a las designaciones temporales que en algunas tablas periódicas antiguas venían como UUH, UUN, UUU, etc. Y esto nos lleva a la tabla periódica actual. Entonces, todas estas contribuciones fueron lo que hicieron que la tabla periódica sea tal cual como la conocemos.